Cuando ustedes quieren resolver a través de Duhamel, la respuesta en coordenadas normales, para después, usando la forma de pasar geométrica, esto se resuelve a través de Duhamel, 1 sobre la masa modal, la frecuencia modal, que es donde integral aquí al centro, donde está metida la aceleración del terreno en el tiempo. ¿Estamos? Si yo resuelvo de esta manera, es paso a paso. Ustedes lo han hecho con Gabriel o con Pablo, no recuerdo con quién, y resuelven esta respuesta, que es la que les dibujé en el tiempo. La respuesta en el tiempo. Este el I, sub I, el T y este el T, y sale muy bonita esa respuesta, está bárbaro. Cambiamos la masa esta, el I2, el I3, el IN, está bárbaro en el tiempo. Yo necesito sí o sí esto. ¿Tá? Hay una forma, vean el apunte, deténganse en la matemática, donde se define que es el máximo en valores absolutos de esta integral de Duhamel, de esta parte, en esta partecita, esta parte que está encerrada aquí adentro, ¿tá? se define como la pseudo velocidad espectral. ¿Tá? Y esa, ¿cómo ha salido esa? Y de esta resolución la sacó el valor absoluto. Este es el valor máximo, este valor, ese valor. Ese valor está puesto ahí en máximo. No importa cuándo ocurrió, repito, ya lo tengo. ¿Tá? Y yo de esa manera, utilizando espectros de respuesta, no necesito Duhamel, no necesito el paso a paso. Esto lo disfrazo en la pseudo velocidad espectral. No sé qué dibujito han hecho de los espectros, pero rápidamente un espectro de respuesta, les dibujo el reglamentario para que se vayan familiarizando, creo que han visto, está la foto del grupo, el icono del grupo, lo que se llama. ¿Se ve? Este es un espectro de diseño reglamentario que está en vigencia en el CIRSOP 103. Este espectro tiene en la abscisa el periodo, el segundo. En la ordenada, las pseudoaceleraciones. Pseudoaceleraciones. No son aceleraciones que se han medido. Son aceleraciones que se han computado a partir de haber medido otros valores del sismo. La pseudoaceleración se expresa como un porcentaje de G, la gravedad. Entonces, si ustedes ven una pseudoaceleración del 0,35, significa que es el 35% de la aceleración de la gravedad. Si ustedes ven una pseudoaceleración de 1, significa que el 100% de la gravedad, significa que toda la fuerza que está haciendo la estructura para resistir los pesos de las cosas que tiene cargando, esa misma fuerza tiene que hacer para resistir el sismo, porque tiene el mismo valor, el sismo horizontal, que la fuerza vertical de la gravedad. ¿Está claro eso? Entonces, Perfecto. este espectro de respuesta, este espectro de diseño, ¿no?, de respuesta, elástico y lineal, se usa para evaluar la acción sísmica. ¿Ah? ¿Qué relación hay entre este SA y este SB? Porque ustedes necesitarían SB, pero no tenemos en el reglamento SB, tenemos SA. La relación la deben haber visto, se la repaso aquí. ¿Ven este color?
Sí. ¿Lo ven al color? Bien. Sí. Sí. Si yo quiero calcular una velocidad, una pseudo velocidad, porque no estoy calculando una velocidad, sino que la estoy infiriendo a través de otro valor, que es válido, sí, si no, no usaríamos el sistema, lo han hecho ustedes en práctico. Si yo quiero calcular la velocidad asociada a este desplazamiento a través, estos son valores espectrales, o sea, he cambiado el t. Entonces, ¿cómo vinculo esto? A través de omega. ¿Tá? Y si yo quiero calcular la aceleración, así. ¿Tá? Entonces, cuando uno hace un análisis espectral, como lo han hecho ustedes, ¿queda claro esta relación? Sí. No sé si les queda claro, pero veamos. Vamos con esta ahora. Pseudo velocidad. ¿Y cómo la calculo? Como omega por el verdadero desplazamiento, si es que yo he medido desplazamientos. ¿Vamos? ¿Y cómo calculo la pseudo aceleración? Como omega por la pseudo velocidad. ¿Está? Omega, perdón, la pseudo aceleración, acá la tengo. Yo voy a entrar, voy a sacar una pseudo aceleración, la tengo. Y de ahí, ¿qué hago? Calculo la pseudo velocidad, que es la que necesito para resolver mi problema. Esto ya deja de ser función del tiempo, porque ya vale un análisis espectral. ¿Está? Me saca un I espectral, máximo. ¿Les queda claro eso? ¿O no? Lo estoy mareando. Esto es Sí. así, y esto es omega cuadrado por D. ¿Qué parte querés que te repita? Ahora que busco un vaso de agua porque está larga la charla. Dame un segundito, ¿no? Ya vuelvo. ¿Qué parte no quedaba clara? A ver, Ahí genero ¿Quién uso las relaciones. ¿Mm? ¿Qué parte? Disculpa. Cuando empezó a hablar de las relaciones. ¿De esta de acá? Sí, sí. Bueno, te lo borro y lo hago de nuevo. Esto es con respecto al concepto de espectros de respuesta, espectro de diseño y valores, pseudo valores y valores realmente medidos. ¿Está claro? Si ustedes quieren hacer un espectro de respuesta de algo, en el caso del sistemita nuestro, sistema tiene un sistema de 1 grado de libertad, al cual nos interesa qué pasa con esa masita en el grado de libertad X de T, ¿tá? Desplazamiento horizontal, solo desplazamiento horizontal. K y C, todo queda fijo. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hago el análisis espectral si yo quiero medir el desplazamiento de esa masita? Se hace de la siguiente forma. Voy a tratar de que se entienda el dibujito acá en el pizarrón. Ya lo han hecho, pero nunca me voy a cansar de repetirlo, que esté claro para que entiendan qué pasa con la estructura. Este espectro lo repito muy bien. ¿Cómo se hace un espectro? Independientemente de que usen nuevamente los programas de ustedes, o los programas, los la resolución de la ecuación no me interesa. Yo les explico cómo se hace el espectro, no la herramienta para resolver. De desplazamiento estoy hablando. ¿Tá? Yo lo que necesito es llegar a lo siguiente. ¿Se ve acá?
Al espectro esto lo voy a poner como todos los espectros en función del periodo o la frecuencia es lo mismo, son recíprocas. ¿Tá? Como en función del periodo. ¿Qué voy a medir? El desplazamiento de máximo absoluto de lo que se mueva esta masita, el horizontal. Entonces, en otra dimensión, perpendicular al papel este, ¿cómo han obtenido ustedes su espectro? De hecho, numéricamente, les explico qué es lo que han hecho. Me imagino que lo han entendido. Ustedes han agarrado para este periodo T1. T1. Para el periodo T1, ¿qué han hecho? Han hecho una combinación de la masita, la rigidez, el amortiguamiento ha quedado fijo. C igual a constante, y hemos dicho que era el 5%. ¿Está? ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. ¿Está claro? Sí. Sí. Es constante, igual al 5%. Ustedes, haciendo una relación masa-rigidez, obtienen T1. Este sistemista de un grado de libertad tiene frecuencia, periodo natural T1. Vamos. ¿Qué necesitaban aparte de eso? La solicitación. Algún sismo, el mismo sismo para todos los sistemistas que voy a tener aquí. El mismo sismo. Cualquier sismo, este sismo. X de G en el tiempo. Cualquiera. El centro, Kobe, México, Chile, el que quieran, pero es la solicitación y el amortiguamiento se mantienen constantes. Entonces, con esta solicitación y definido mi sistema, yo corro Duhamel, calculo el desplazamiento en el tiempo, acá, el desplazamiento en el tiempo, y me da una respuesta así. ¿Estamos? ¿Qué necesito para dibujar el efecto? Sacar el valor absoluto de esto, que todos los valores sean positivos. Bueno, listo, todos los valores son positivos. Entonces, ¿qué debería haber hecho? ¿Qué ha hecho el programa con ustedes? Este pico que ha sido para negativo lo pone para arriba. El otro pico, de donde aparece acá, lo vuelve a poner para arriba. El otro pico este lo dibuja para arriba. Este lo pone para acá y este lo pone así. Ahí está, todo positivo. Uy, ya está, ya tengo el valor absoluto, ahora me quedo con el máximo. ¿Cuál es el máximo? A ver, tiramos una paralela. Acá está. Este valor, lo dibujo acá, acá está. Entonces, para mi sistema, periodo T1, 5% de amortiguamiento solicitado por este sismo, el desplazamiento máximo es este. No importa cuándo ocurrió, el máximo. Cambio, T2, acá, T2. Vamos a hacerlo más separado para que no se superponga. T2. T2. T2 tiene un periodo más grande, como más flexible, más rígido. Supongo que mantengo constante la masa y debería ser más alto el chupetín. ¿Ya? ¿Estamos? Y acá tengo T2. De nuevo, ¿qué hago? El mismo sismo. No puedo cambiar la solicitación. No puedo cambiar la solicitación. Mismo sismo que está acá. El mismo. Son iguales. Solicito la nueva estructura que tiene un periodo T2. Mismo sismo. Aplico Duhamel. Gracias, Pablo Valle. Yo aplico Duhamel acá y me sale así. ¿Está? Vamos a pasar los valores absolutos. Negativo va para arriba, así. Acá, aquí y así. Y tiro de nuevo el máximo. Uy, mira de grande que es el máximo. Acá. El máximo está acá. Puntos. ¿Está? Un punto de acá. El valor del desplazamiento máximo para T2. El valor del desplazamiento máximo para T1. Y así. T3, T4, cada el paso que ustedes quieran. ¿Está claro? Así se obtiene un espectro de respuesta. ¿Qué respuesta? El desplazamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ingeniero. Eso es lo que deberían haber hecho ustedes. Esto
que el desplazamiento del tiempo no amerita. Valor absoluto, gráfico versus el t que corresponde y así. Y me queda en el tema de los desplazamientos, se supone que va a ir creciendo así. No importa si esta es la forma, usted no tiene lo que corresponde. Pero estos valores representan que el desplazamiento máximo, ustedes han hecho el dedo, se van salteando en el medio, no importa, no lo digo con la recta porque es lógico. ¿Tá? Si ustedes quieren saber cuál sería el desplazamiento máximo de un sistema que no han calculado, que cae acá, ustedes entran con el t que a ustedes les interesa, entran con ese periodo, vienen para acá y sacan el desplazamiento que les corresponde. ¿Y qué están midiendo? Están midiendo el desplazamiento máximo que tendría un sistema de 1 grado de libertad con un amortiguamiento del 5%, periodo T, cuando es solicitado por este sismo. No hace falta que haga más nada. Si el sismo es este, el amortiguamiento es este, el periodo este, el desplazamiento es este. Listo. Cerró el tema. Es un espectro. ¿Tá? Ya no hace falta estudiar más nada. Tiene el sismo, ya está. Siempre el sismo es una solicitación, qué sé yo, vibraciones de máquina, lo que quieran. Esto sirve para un montón, esto sirve para un montón de cosas. Vibraciones de máquina. Bueno, usted tiene una estructura para montar el motor, ya sabe que la máquina produce un sismo parecido a esto, está simple. Bueno, ese sismo producido por la máquina, si yo le cambio el periodo donde la apoya la máquina, tendré distinto desplazamiento. No sé si me explico, es el uso, la utilidad de un espectro de respuesta. Pero sí, necesito saber la solicitación, que es constante para todos los periodos, el amortiguamiento, que es constante para todos los periodos, y de ahí mido. ¿Tá? Acá que he hecho un espectro de desplazamiento, ¿qué quiere decir? Que medí efectivamente los desplazamientos. No son pseudo desplazamientos, están medidos, o calculados si quieren continuamente, pero son ciertos. ¿Tá? Entonces yo podría, a partir de este desplazamiento medido, inferir pseudo velocidades y pseudo aceleraciones. ¿Cómo? Es lo que dije hace un rato. Yo tengo un desplazamiento medido de espectral. Si yo quiero sacar una pseudo velocidad asociada a ese desplazamiento, yo lo puedo hacer a través de la frecuencia. Omega por D. ¿Cómo se hace esto acá? Bueno, este T está vinculado. O sea, este T igual a 2pi omega. ¿Estamos? Entonces yo quiero calcular el omega, lo saco de acá, mido el D, lo asocio con un SB. Y gráfico otro de esto, que asocio T con SB. Pero yo no hice el espectro prolijito para obtener el SB. Por eso es una pseudo velocidad espectral. La calculé con esto, que sí está medido. Necesito más, necesito pseudoaceleración. Bueno, pseudoaceleración. Omega por pseudo velocidad. Omega al cuadrado por desplazamiento espectral. ¿Está claro eso? Ingeniero, clarísimo. Sí, exactamente. Ingeniero. Eso es lo que deberían haber entendido del espectro. ¿Cómo se puede tratar de entender lo que es pseudo y lo que es real? Por ejemplo, cuando el chupetincito famoso del que estamos hablando siempre, ¿lo ven a este ahí? Sí, se lo ve. ¿Por qué pseudo velocidad? Cuando el chupetincito llegó a uno de sus D máximo, llegó, en ese momento, cuando alcanzó un máximo, ¿qué velocidad tenía? 0. 0. Pero la pseudo velocidad que yo calcule, ¿tá? Va a estar asociada a este máximo. Cuando yo sé que este máximo, en el caso del desplazamiento, es 0. Por eso es pseudo. Yo no la calculé. No la pude ni medir a esta. La inferí a través de D.
Y en el otro extremo, cuando este chupetín pase por su situación de equilibrio, acá el desplazamiento va a ser cero. Y la velocidad va a ser máxima. ¿Entienden? Entonces, Así es. ¿es así o no es así? Entonces ustedes pueden, así como se calcula un espectro de desplazamiento, pueden calcular un espectro de velocidades. Cuando Duhamel haga esto, que calcula el desplazamiento, calcula las velocidades, y sí saquen las verdaderas velocidades espectrales, y después en el de aceleración y sacan las verdaderas aceleraciones espectrales. Pero cuando se habla de pseudoaceleraciones, no se han medido ellas, se las ha inferido. En el caso de esto, se le infiere de esta forma. ¿Ah? O sea, a nosotros nos sirve porque el espectro de diseño del reglamento nos da pseudoaceleración. La necesitamos para calcular la respuesta. ¿Queda claro esta partecita? Sí, ingeniero, muy claro. Sí. Esto sigue teniendo una unidad de velocidad. Esto siempre tuvo una unidad de desplazamiento. Esto tiene unidad de velocidad. Esto tiene unidad de aceleración. O sea, son congruentes las unidades. ¿Está? Pero físicamente pasa lo que te acabo de explicar. Con el desplazamiento máximo la velocidad es cero. Pero yo calculo igual a cero, desplazamiento máximo, porque sé que va a ser cero en ese instante. Bueno, no nos detengamos mucho más en esto. De esa manera se calcula, esa es la explicación de por qué hay pseudoaceleración, porque no se la midió, se la infirió. Ahora, esto es el espectro de, vale para, repito, 5% y este 5%. Y valido esto, calculo. Cuando me cambian el sismo, me va a cambiar el espectro de respuesta. De lo que sea que esté midiendo, me va a cambiar. Y después cambio de nuevo el sismo y me sale otro espectro de respuesta. Supongamos que sean sismos similares y me van a salir distintos espectros parecidos. Parecido, uno más arriba, uno más abajo, un pico, qué sé yo. ¿Por qué? Por el contenido de frecuencia de la acción sísmica, que cuando está próxima a la frecuencia de nuestro chupetín, puede ocasionar mayores problemas asociados a la resonancia. ¿Está claro? Pero tenemos posibilidad de hacer un espectro para cada sismo, representativo del lugar. Una vez que tenemos el espectro suficientemente representativo, estamos en condiciones de calcular el espectro de diseño, que es con el cual se van a diseñar las estructuras. Ese espectro de diseño tiene un tratamiento estadístico, en el cual engloba las posibles acciones sísmicas. No sé si queda claro. Seguramente queda envuelto dentro de la zona esta que califique como posible espectros de desplazamiento para sismo probable en la zona. ¿Está claro eso? Porque lo que tiene el reglamento es un espectro de diseño. No es uno solo para un sismo. No, he hecho un tratamiento estadístico y he dicho, este espectro representa el sismo en la zona 1, en la zona 2, en 3, en 4. ¿Está claro hasta ahí? Sí, muy claro. Entonces, para eso necesito el espectro. Para no calcular nuevamente. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Está claro entonces? Sí, Pero para cada edificio el espectro no debería cambiar también porque cambia su velocidad. disculpa, no he escuchado. Mira. Cada edificio tendrá su rigidez, entonces el espectro no sería diferente. Bueno, eso es justamente lo que cubre el espectro. Como cada edificio tiene su rigidez, vos a cada modo le vas a calcular una frecuencia natural de ese modo y vas a entrar en el espectro. Es muy bueno el espectro porque, a ver, lo siento ridículo sin ver qué estoy diciendo ni cómo se me ve, ni me importa. El tema es el siguiente. Cuando las cargas son estáticas, no interesa la rigidez del edificio. ¿Tá? 250 kilos por metro cuadrado para una habitación son 250 kilos en una casa, en un edificio de 50 pisos, en un edificio de un piso, no importa, van a ser 250 kilos que están quietos. No afecta
a la respuesta de la estructura que los 200 kilos están quietos. Ahora, en el momento en que la carga esa, 250 kilos, tiene una frecuencia de aplicación que pueda producir amplificaciones dinámicas en tu respuesta, ya está frito. ¿Por qué? Porque, como vos has dicho, todos los edificios tienen rigideces distintas. Bueno, entonces, si la rigidez de tu edificio está próxima a la rigidez, la transforma en una frecuencia en un periodo de vibración. Está próxima a la frecuencia de esos 250 kilos que no están vibrando, no están quietos, y tu edificio va a tener problemas, porque puede producirse amplificaciones importantes de la respuesta, porque es dinámica la fuerza. ¿Tá? Si tu edificio tiene otra frecuencia natural lejos de la de los 250 kilos que vibran, y te va a quedar un poco más tranquilo. Por eso, la acción dinámica, el sismo, se utiliza el espectro de diseño. ¿Por qué? Porque no todo lo es. Si bien, a ver, es una pregunta de examen muy sencilla y fracasa la mayoría. Dos edificios, medianera de por medio. ¿Tá? ¿Por qué pueden tener distintas cargas sísmicas si el sismo que lo va a atacar es el mismo? Más allá de que discutiremos si la onda llega a 0,03 segundos más tarde en uno que en el otro, porque viene de allá el sismo. No importa, supongo que llega todo junto, es el mismo sismo. ¿Por qué un edificio tiene más problemas que el otro? Y porque es una acción dinámica. ¿Tá? Si un edificio tiene un contenido de frecuencia, si un edificio tiene frecuencias naturales similares al contenido de frecuencia del sismo, y ese edificio está complicado. Si el otro edificio pegadito a la par tiene sus frecuencias naturales alejadas de las frecuencias dominantes del sismo, y ese edificio está tranquilo. ¿Por qué le vamos a dar la misma carga sísmica si él no se va a ver afectado? ¿Está clara la respuesta o más o menos? Sí, Mira, está sí. todo dormido, se trata de despertar. Se dibujo el espectro de diseño del reglamento así como esquema, para que entendamos lo que le acabo de explicar, porque es importante. Si ustedes quieren verlo en forma sintética esto, la pseudoaceleración va a representar la carga sísmica. A ver, yo para obtener una fuerza necesito una aceleración y una masa. Suponiendo que las masas sean las mismas, en los edificios estos que están pared contra pared, el que tenga más aceleración está más complicado que el otro. ¿Está claro? Es así. Ahora, ¿cuánta aceleración de esta le toca a cada edificio? Y depende del T. ¿Tá? Supongamos que uno de los edificios caiga aquí. Este es el edificio 1, periodo 1, cae acá. Este es el nivel de aceleración que va a tener el edificio 1. El edificio 2 está pegado y el mismo sismo, pero no tiene este periodo, tiene este periodo. ¿Tá? Así es. ¿Por qué? Como ha dicho el compañero, no sé quién era, este tiene una rigidez y este tiene otra rigidez. Y dependiendo de la rigidez, es la carga sísmica. Porque este sismo, a través del espectro de respuesta, me está indicando cómo afecta el sismo a las estructuras de acuerdo a su periodo. Estructuras que tienen periodo en esta zona están más complicadas que estructuras que tienen periodo en esta zona. ¿Está claro? Porque es una acción dinámica. Si esto fuese estático, no, nada de esto sirve. Diríamos que la aceleración sísmica es igual a 10. A todo el mundo igual, no importa. No, esto es dinámico. Necesito saber las frecuencias naturales de dónde voy a aplicar el sismo. Porque esta zona se complica, esta un poco menos, esta mucho menos. ¿Está claro? Vayan a la plaza y empujen una hamaca. ¿Tá? Empujen una hamaca. Si ustedes entran en resonancia con la hamaca va a funcionar bárbaro.
Si ustedes hacen cualquier otra cosa que no sea la frecuencia de la hamaca, no se va a mover esa hamaca, se va a quedar a la mano. Porque no tiene cómo excitarla la hamaca. Para que funcione, tienen que coincidir las frecuencias naturales de la hamaca con la frecuencia de la solicitación. Resonancia. Esto es lo mismo, el concepto es, si nuestro sismo, este nos dice, este es el sismo de Argentina en la zona 2, que ya vamos a la región. Si tu edificio cayó acá, tratan de llegar, ¿cómo es que no sea así como flexible? Fíjate, no sé, soy diseñador, soy electrolista, fíjate. No lo puedo cambiar, pero no puedo cambiar para acá, la chance, hacerlo, sismo resistente suficiente para ese nivel. Son alternativas. Pero esto es una acción sísmica, una acción dinámica. No puede no estar asociado a la frecuencia. Es necesario que esté asociado. Incluso que todo tenga la misma carga sísmica, aunque no se van a pegar de la misma manera. ¿Está claro? Ahí estamos. Sí, ingeniero. Bueno. Con respecto todo lo que hay que ver para análisis modal y modal espectral, ya lo han visto someramente. La parte del reglamento, primero que la bajen es bastante nueva, la parte que se hace de vigencia en el año 2018. La parte cívica, la parte 1, que es construcciones en general, acero, madera, todo lo que está presentando es justamente la acción sísmica que hay que tener en cuenta para todos los sistemas estructurales que nosotros queremos que sean sismos resistentes. El reglamento nuestro en Argentina tiene una filosofía de cálculo que se llama diseño por capacidad. El diseño por capacidad consiste en que a las estructuras que nosotros diseñemos le vamos a asignar las propiedades de resistencia y de deformación, de rigidez, suficiente para que se comporten como nosotros queremos que se comporten. ¿A qué me refiero con eso? Que algunas partes de la estructura las vamos a mantener sin ningún daño, las vamos a mantener elásticas, puras, y a otra parte de la estructura le vamos a asignar la función de ayudarnos a disipar energía, y esas se tienen que dañar, pero si bien se tienen que dañar, no se tienen que romper, tienen que ser dúctiles. Mientras más dúctil, mejor. Nos permite disipar más energía sin que deje de colaborar dentro del esquema resistente. Entonces, la filosofía es diseño por capacidad. Ese es uno de los aspectos. El otro aspecto importante de nuestro reglamento, y que es una tendencia mundial, pero que yo creo que hay que, con el advenimiento de los nuevos materiales, la composición de todo, se puede cambiar eso, es que en general los reglamentos a nivel mundial y el nuestro en particular, el enfoque que tiene es muy concreto. El reglamento nuestro enfoca 100% a proteger la vida. ¿Hola? Sí, estamos Sí. ¿Está vivo? Bien. El reglamento nuestro enfoca a proteger la vida, no protege el edificio, la estructura, no tiene en cuenta las consecuencias económicas o ambientales de que ese edificio quede inutilizado. Mientras no se caiga, mientras no se produzca el colapso, el objetivo del reglamento está cumplido. Ahora, con la malaria mundial que hay, si hay sistemas que nos permitirían y nos permiten realmente evitar el colapso de la estructura y protegerla, ¿por qué no utilizarlos? ¿Por qué seguir pensando que lo mejor es romper la estructura mucho mientras no se caigan y nos salvamos? Está bien, nos salvó la vida, bárbaro, ese es el objetivo. Pero si también podemos salvar el edificio, ¿por qué no lo salvamos? No está en la filosofía del reglamento que el edificio se salve. ¿Tá? Están distintos grados de daño de acuerdo a la intensidad del sismo, pero en ningún momento el reglamento
tiene en cuenta que el edificio se salve, o evaluar los daños que se han producido. Inversión de 500 millones de pesos puede quedar inutilizada, no se ha muerto nadie, estamos todos felices, pero alguien perdió 500 millones de pesos. Entonces, hay otro sistema de protección sísmica que no lo harían perder los 500 millones de pesos. Repito, no es el objetivo reglamentario. El objetivo reglamentario es que no se caiga, que no se mueran nadie. Después del edificio lo analizaremos, si hay que demolerlo, si hay que reforzarlo, si hay que, lo que fuese. Eso a posteriori de que se salvó la vida humana. ¿Está claro ese tema? Sí. Sí, ingeniero. Someramente, para que lo bajen al reglamento de la parte 1 y le den una leída, la cuestión comienza así. Cuando uno, lo primero que tiene que tener en cuenta uno para hablar de una construcción sismo resistente es dónde va a estar fundada. Ese es el punto número 1, porque hay suelos. Ahora la nueva versión del reglamento habla de sitios de emplazamiento. Yo voy a hablar de suelos porque creo que es una tecnología que es más fácil de que ustedes la entiendan, la asocien. Tienen que leerlo para ver que ya habla de sitios de emplazamiento y no de suelos de fundación. Yo le voy a mantener el tema del suelo porque es más concreto, es como el tema de la matemática. Recién no me pongo una clase de álgebra, pero sí me interesa que lo entiendan. Los tipos de suelo, hay dos separaciones muy importantes. Suelos o sitios dinámicamente estables y suelos dinámicamente inestables. Por ejemplo, si hay riesgo de liquefacción, me imagino que lo han visto al fenómeno de liquefacción cuando hay un suelo, y para eso es un tema de que una de las correlatividades que se tienen de cimentaciones, hay muchas posibilidades, 100% diría, que si ese suelo donde está apoyada nuestra estructura sufre movimientos dinámicos, como ese suelo liquefactible, se licúe, pierda el 100% de su capacidad de soporte y el edificio colapse. ¿Tá? Entonces, ese es un suelo que no sirve como una fundación de estructura si hay sismo. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Y se recomienda el reemplazo de suelo. Eso excede, digamos, el análisis ahora. Pero hay dos tipos de suelos. Suelos donde se puede fundar estructura sin hacerle mucho, y suelos donde no se puede fundar estructura, habría que hacerle mucho. Suelo dinámicamente estable y inestable. Esa es la gran división. Dentro de lo dinámicamente estable hay tres tipos de suelo. Muy sintéticamente, suelo duro, suelo blando y suelo intermedio. Hay tres parámetros para medir a través de los estudios de suelo para caracterizar el suelo que estamos por usar para fundar nuestra estructura. Uno de los parámetros es el ensayo de penetración estándar. Es más rápido de obtener, es más fácil de entender. Después está la velocidad de corte de la onda y después está una tensión de soporte. Son todos términos un poquitito más técnicos. Repito, vamos a lo conceptual. Más número de ensayos de penetración estándar, más duro el suelo, mejor. ¿En qué afecta la dureza o no del suelo? Afecta en el espectro de diseño. El espectro de diseño, ese que yo le dibujé, está parametrizado para tipos de suelo y zonas sísmicas, que es el siguiente paso que quiero decir. Una vez que ya sabemos que el suelo es dinámicamente estable, estamos en condiciones de, decía acá, vamos a fundar nuestra estructura. Bárbaro. Ahora, ¿qué acción sísmica nos corresponde? La Argentina tiene 5 regiones identificadas como zonas sísmicas. 0, 1, 2, 3, 4. 0, no hay sismo. 4, peligrosidad sísmica muy elevada. Mendoza, San Juan. 3, elevada. Hay Salta, Jujuy, una parcecita también de La Rioja. Zona 2, Tucumán, moderada, acción sísmica moderada. Zona 1, nos vamos acercando al Atlántico. Buenos Aires, por ejemplo, tiene zona 0. Zona 0, ¿qué significa? Que no hay acción sísmica, sí. No se considera acción sísmica, pero la acción que se considera de viento tiene que ser suficiente para que soporte el 0,25% de la carga de los pesos. Véanlo en el reglamento. Zona sísmica 0. No se considera el sismo, pero
hay que verificar que lo que se hizo de cálculo de viento, porque allá en el Atlántico molesta el viento y no el sismo, es suficiente para resistir una acción sísmica teórica mínima. ¿Estamos? Entonces, vean la regionalización, el mapa es bastante sencilla. Acá, 4, por acá y acá, 3, una cosa así de 2, otra cosa así de 1, y toda esta zona de acá es 0. Acá en la zona del Tierra del Fuego hay un 4 y un 3. ¿Está? Eso de menos, entren al plan, al mapa, está todo. Nosotros estamos acá, zona sísmica 2, peligrosidad sísmica moderada. El término no es caprichoso, no es riesgo sísmico, es peligrosidad sísmica. Porque acá estamos hablando de acción sísmica, no de qué daño va a producir el sismo. Si queremos evaluar el daño que va a producir el sismo, ya no se habla de peligrosidad, se habla de riesgo sísmico. Y para evaluar el riesgo sísmico necesitamos dos cosas. Uno, la peligrosidad sísmica. Y otro, la vulnerabilidad estructural. ¿Tá? Por ejemplo, zona 4, San Juan y Mendoza. La peligrosidad sísmica es 4, es altísima, muy elevada ese evento. Pero si estamos en medio del desierto, el riesgo sísmico es bajísimo, porque no hay nada que sea vulnerable. Ahora, el riesgo sísmico en la ciudad, en Caucete, y debe ser alto, porque las construcciones no deben ser del todo muy buenas, si bien tiene una zona sísmica bastante activa y tiene un control de policía muy bueno, el riesgo sísmico es elevado, porque tenemos una peligrosidad elevada y una vulnerabilidad que debe ser elevada en algunos sectores seguros. Entonces, el riesgo sísmico elevado. El mapa, la zonificación sísmica que se le grabe es peligrosidad. No depende de lo que esté puesto. Esto es independiente de los edificios, de las construcciones, de los riesgos económicos, de todo. Esto es así. Son 4, 3, 2, 1 y 0. No va a cambiar hasta que no cambie la sismicidad del mundo. ¿Está claro? Perfecto, ingeniero. Sí, ingeniero. Cuando nosotros tenemos identificado nuestro sitio, que es dinámicamente estable, que son los tipos 1, 2, 3, A, B, C, D, todas las